Ya han visto que tenemos una agenda bastante intensa y que estamos un poquito atrasados por la logística, por el contenido que hemos tenido. Les agradezco la paciencia y en estos ideas quiero presentarles a los dos panelistas que nos están acompañando. A mi izquierda tengo a Ji Shou, que es la directora global PM Officer de Cushman & Wakefield, con sede en Nueva York. Ahorita les voy a dar la palabra y lo vamos a hacer en inglés y español para poder facilitar la traducción y ayudarle allí doing in Spanish and English at the same time. Y a mi derecha tengo a Juan Ramiro Martínez, director de abastecimiento, de la cadena de abastecimiento de Bancolombia. Entonces vamos a tener un paisa, un cachaco y una neoyorquina en una combinación que da mucho ejemplo de lo que estamos haciendo en este panel sobre governance. Yo le voy a dar la palabra a Jim. I'm going to give you the word now to introduce yourself. And obviously, we're going to have a very dynamic dialogue. I'm going to have some questions here, but I want to have a lot of interaction with the people that are attending the panel and have you, obviously, your feedback and input. I see a lot of common faces here, providers, clients, a lot of expertise. So, G, welcome to Colombia again. We're happy to have you here. And please introduce yourself. Thank you. Buenas tardes. Thank you for having me here. It is a pleasure, and I'm really honored to be here speaking with you today. We are obviously here to talk about best practices in governing outsourcing engagements. And so in order to do that, I wanted to take a quick poll. So how many of you out there think that governance is really about compliance and measuring service levels? Just a quick show of hands. Okay, so that's actually a very common definition, and it is pervasive, but I like to think of governance in a more broader term. I define governance as business management of technology in the context of what we're talking about today. And as with any sound business, when you're talking... sensato, cuando estamos hablando de la gobernabilidad, se requiere de compromisos prácticos de las partes interesadas con una visión clara para poder cumplir con sus objetivos. Así es que en el contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy, hay que recordar que la gobernabilidad no solamente tiene que ver con el cumplimiento, sino también con gestión de negocios sensatos y cosas que deben hacerse para asegurarse de que el compromiso, los acuerdos que se tengan de tercerización tengan sentido. Entonces, como Santiago ya lo mencionó, actualmente estoy en Cushman & Wakefield, son una firma de servicios especializados en inmobiliaria en Nueva York. Yo he estado en el rol solamente durante 5 meses. Durante la mayoría de nuestra conversación voy a hablar sobre mi experiencia como gerente de proyectos en Time Warner, esta empresa de entretenimiento que ustedes reconocerán marcas como Warner Brothers, HBO, CNN, que todo encaja dentro de la sombrilla de Time Warner. Mientras estuve ahí en esa función durante 6 años, yo experimenté una gran variedad de acuerdos de outsourcing. Comenzamos con un incremento de personal para proyectos, básicamente cuando tenía que ver con el outsourcing de nuestros servicios a la India. Y en esa progresión de los 6 años pasamos de esos principios tan básicos hasta todo un outsourcing y funciones. Como parte de esto, tuve la tarea de apoyar y soportar esas relaciones, estableciendo la oficina de gestión de proyectos, así mismo como la estructura que se requiere para gobernar esas relaciones. Entonces, con esto, espero tener una sesión muy activa, como lo mencionó Santiago, tener una conversación muy activa. Les doy la bienvenida a todas las preguntas que tengan, porque eso no solamente es una sesión en donde proporcionamos nuestras ideas, sino que también queremos aprender de ustedes también. Así es que las preguntas son muy bienvenidas. Juan Ramiro, ahora su introducción, por favor. Ah, ya. Sí. Me pareció muy importante darles un poco de contexto de la experiencia que ha tenido Bancolombia en el tema de gobierno. Creo que va a ser muy breve, pero es fundamental para que ustedes entiendan la visión que nosotros tenemos de lo que es gobierno y desarrollo de proveedores. Esta es un poco la presencia de Bancolombia. Estamos en muchas regiones, desde Perú con varios de las líneas de negocio, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, atendidas desde Banagrícola y Guatemala con el BAM.
Entonces es una organización bastante grande que requiere una organización muy importante para el manejo de todo esto, de estos temas que vamos a hablar. Para que se hagan una idea del tamaño, en el BAM tenemos más de 1 millón de clientes, Banagrícola también 1 millón de clientes, oficinas por todos lados, 230, 100. En Banismo, en Panamá, que es quizá la operación más reciente, tenemos medio millón de clientes, 50 oficinas, 280 cajeros. Y en Colombia, que es la operación que es el 90% de todo este negocio, pues tenemos más de 7 millones de clientes, 840 sucursales y más de 3.500 cajeros. Una organización bastante grande, tiene alrededor de 45.000 empleados y dentro de esos 45.000 empleados yo podría decir que hay unos 9, 10.000 empleados que pertenecen a nuestros aliados o proveedores. Son servicios de outsourcing que nos están prestando más de 9.000 personas y que nosotros decimos que son 45.000 porque los consideramos dentro de nuestra organización. Ese es más o menos el tamaño. Un poco la estructura que tiene la cadena de abastecimiento, y se las voy a contar porque es muy importante entender cómo es el gobierno que nosotros tenemos de nuestros aliados y proveedores, es la siguiente. A la izquierda ustedes tienen toda la organización, en el primer renglón están nuestras áreas usuarias, que es nuestro cliente principal en abastecimiento, y a continuación todas las áreas de apoyo de la organización, las áreas de riesgo, de sostenibilidad, de seguridad. Son áreas con las que nos relacionamos directamente y que son básicamente complementarias a la labor que nosotros hacemos. Tenemos en la parte superior pues la vicepresidencia, a la cual está escrita la cadena de abastecimiento, la corporativa de servicios y la vicepresidencia de servicios administrativos, que es quien nos aprueba pues todos los lineamientos. Ahora seguramente vamos a entender también cuál es el papel fundamental de estas vicepresidencias. Y abajo la estructura formal de la cadena de abastecimiento y nuestras responsabilidades. Está la definición de la estrategia, todo el proceso y toda la planeación del proceso de abastecimiento. En segunda línea está la ejecución de este proceso, no solamente desde la selección de los proveedores, sino la contabilización y el pago. O sea, es todo el proceso desde que arranca con una necesidad de estos usuarios, cómo se define estratégicamente ese abastecimiento, cómo se ejecuta, cómo se contabiliza y cómo se paga. Y un tercer punto muy importante al final, toda un área de gobierno y desarrollo de proveedores que define toda la estrategia de relacionamiento, seguimiento, evaluación y desarrollo de proveedores. O sea, ahí tenemos los lineamientos de cómo se administran todos nuestros aliados y proveedores. Hay otras dos áreas, pero no son tan relevantes en lo que nosotros queremos hablar. Un poco el contexto de lo que nosotros entendemos por gobierno y desarrollo de proveedores. Primero, tenemos más de 9.000 proveedores que tenemos que entrar a categorizar para saber en cuáles de estos 9.000 que son recurrentes nos tenemos que enfocar realmente en un gobierno que nos traiga beneficios para la organización. Entonces se hace todo un proceso de categorización para terminar en que nosotros tenemos 54 aliados estratégicos. De esos 54 aliados estratégicos es donde nosotros ponemos el ojo en qué es el trabajo que hay que hacer con ellos. El resto tendrán otro tipo de relacionamiento y de seguimiento, pero son 54, además los que mueven la cifra que nosotros pagamos, que es cercana a los 2 billones de pesos, y aquí estamos hablando del 90% del pago se hacen a estos 54 aliados estratégicos. ¿Qué hacemos con todos estos aliados? ¿Cuál es el foco de gobierno que nosotros tenemos con ellos? Son muchas actividades, no es una sola. Les voy a mencionar quizá la central, pero alrededor de esto hay otra cantidad de actividades que son fundamentales para eso. Una evaluación 360, que es el modelo es diseñado por la cadena de abastecimiento en el área de gobierno, pero que es ejecutada por los administradores de la relación. Y hay una evaluación en una cantidad de frentes, no solamente los acuerdos de servicios y la evaluación de cada uno de los acuerdos de servicios, sino
otros temas como la visita que le hacemos a los proveedores, los análisis financieros, cómo está ese proveedor en temas de responsabilidad social, una cantidad de elementos que son calificados para poder medir el desempeño de estos aliados. Y otra cantidad de actividades que no solamente están enfocados en el ejercicio del servicio que están prestando ese proveedor, sino en acompañarlos en otros frentes. Temas como un reto de sostenibilidad, que ahora seguramente podemos hablar de él, eventos de reconocimiento, mesas de trabajo conjunto y temas de sostenibilidad en nuestros aliados. Entonces, resumiendo, me parecía importante que ustedes vieran el contexto de lo que es la organización y la mirada que nosotros tenemos en el tema de gobierno de proveedores. No solamente es el seguimiento y cómo garantizamos que el aliado esté haciendo el trabajo que debe hacer, sino cómo lo acompañamos en otra cantidad de frentes y con otra cantidad de actividades que nos ayuden a tener un desarrollo más integral de estos 54 aliados. Aquí hay otras actividades que tienen que ver con el trabajo que hacemos con los empleados de los aliados, con esos 9.000 empleados que consideramos parte de la organización y que el trabajo es fundamental. En el pasado uno podía hacer ejercicios de servicio al cliente dentro de los empleados de Bancolombia, pero estábamos dejando por fuera realmente aquellos empleados que en muchas oportunidades están de cara a nuestros clientes, o los que atienden un contact center, o los que entregan una tarjeta, o los que hacen algún monitoreo. Con ellos también hay que hacer un trabajo y para nosotros eso es parte del gobierno y el buen desarrollo de nuestros aliados. Eso era como para que tuvieran un contexto de lo que para nosotros en Bancolombia es un tema de gobierno y de desarrollo de proveedores. Muchas gracias, Juan Ramiro. Pues claramente tenemos aquí dos grandes ejemplos con la experiencia de GE en Time Warner, que pues en esas cifras que pues, pudiéramos profundizar son grandes ligas a nivel mundial. Todos vemos de alguna manera HBO, hemos visto parte de los productos que tiene Time Warner, entonces uno sabe la cantidad de cosas. Y lo que acaba de explicar Juan Ramiro pues es obviamente abrumador en la lógica de 54 proveedores y 2 billones de pesos. Entonces la primera pregunta es how you manage multi-sourcing. I mean, how actually deal with so many providers at the same time, obviously different needs, different cultures, how you align that kind of governance practices for that matter. G. Lo que es interesante, Santiago, es que al revisar la presentación de Juan, es que obviamente él está en una industria muy diferente en la que estaba Time Warner, altamente regulada y había muchos requisitos de gobierno, entonces hay que tener unos procesos muy maduros con el fin de trabajar de manera efectiva con los proveedores de servicios o los de tercerización. Time Warner no está tan regulado, ¿no? Probablemente está en el polar opuesto de la industria financiera. Sin embargo, tenemos la necesidad de mejor usar nuestros ingresos para ahorrar costos. Entonces, parte del conductor para la tercerización era con respecto a reducir costos, porque si manejamos mejor nuestros costos de tecnología, podíamos tomar esos ahorros y reinvertirlos en las áreas que hacen Juego de Tronos, Game of Thrones, o programas para CNN o películas. Entonces, en ese sentido, los conductores para la gobernabilidad y tener las sociedades de tercerización son diferentes en nuestro entorno. Pero yo creo que al manejar diferentes vendedores, proveedores, realmente obliga la criticidad de que se juega, porque se necesita una centralización, una organización central para que sea dueño y maneje las diferentes relaciones. Realmente se está sacando de esos proveedores de servicios lo que se necesita. Y con el fin de tener unas sociedades efectivas, también se requiere tener responsabilidad y ser dueños de cada proyecto. No solamente se necesita tener partes interesadas y hacer que el equipo entienda sobre qué es la visión, sino que también eso debe ser traducido a nivel táctico, a nivel operativo, y con el fin de reforzar esto de manera continua, porque también se necesita una organización, un programa que sea flexible en la tercerización. Tiene que aprender y desarrollarse y según las necesidades del negocio. Y esa es una respuesta muy larga para la pregunta, pero creo que lo que es clave en la gestión de diferentes proveedores, la tercerización, es tener
una organización de manejo de proyectos muy madura y ahí se puede generar los valores y de las cosas que se trata de lograr con los diferentes vendedores. Juan Ramiro, pues en la misma línea la pregunta va que la experiencia de manejar diferentes proveedores pues genera también diferentes relaciones en tiempo. En esas ideas es bueno tener 5, 3, 10 años. ¿Cuántos años debería uno tener en las diferentes relaciones cuando uno, obviamente estamos hablando, puede ser de tecnología, usted tiene 9.000 proveedores, ahí absolutamente pueden vender empanadas, le pueden vender absolutamente todo ahí en esa relación, pero en la lógica de los contratos grandes de outsourcing, esa relación debería ser por un corto periodo de tiempo, ¿eso ha cambiado o eso afecta por la relación de gobierno porque pues, puede haber cambios también en la administración? Sí, es un tema bien complejo. Depende, yo diría que cada uno de los diferentes servicios de los que estemos hablando, hay servicios donde nosotros trabajamos por una relación de largo plazo. No siempre en todos los servicios eso es bueno. La industria avanza, los desarrollos tecnológicos avanzan, las tecnologías mejoran y en muchos casos si uno no logra acompañar a esos proveedores en un desarrollo continuo, nosotros tenemos como una alternativa y es salir a nuevos procesos, a buscar nuevos jugadores, a generar una competencia desde la negociación. ¿Qué busca eso? Que nuestros aliados no se sientan en una zona de confort y estén prestando un servicio muy cómodo, donde no haya un avance, una innovación. Entonces, sí trabajamos en ciertas estrategias, ciertos proyectos que nos ayuden a que estos aliados mejoren, cambien, vayan de la mano con las necesidades nuestras, pero si no logramos eso, tenemos que tener muy bien organizado la posibilidad de que haya algún cambio y que una transición entre uno y otro proveedor sea transparente para el negocio. Okay. You probably mentioned already a little bit about the principles of a good governance on an outsourcing deal. What would be your top 5 elements to take care in terms of your experience? Ownership. Okay. No. Right. I'm going to sound like a broken record, No, but Suena como un disco rayado, pero uno debe ser dueño, responsabilidad, la transparencia, comunicación, y creo que esos serían como los pilares. Y debe haber un esfuerzo continuo para conllevar esos principios. Como una persona dedicada a esto siempre lo veo en cuanto a palabras tácticas, ¿no? Como son los mapas de ruta, las formas o las cosas que se deben establecer con el fin de establecer organizaciones y metas de tercerización. Y si nosotros mantenemos nuestra vista sobre esos 4 pilares, entonces se va a poder tener y seguir teniendo o mantener sus ojos sobre lo que se trata de entregar. Okay. Juan Ramiro, no sé, en la misma línea de lo que usted estaba mencionando ahorita, en el tema de la transición, entre pasar de las zonas de confort y uno tener alguna relación en la que dice yo ya quedé insatisfecho con sus niveles de servicio, ya no estoy contento con lo que usted está haciendo, ¿cómo logra uno terminar un acuerdo con un proveedor en esa circunstancia y mantener una coexistencia en esa transición? Muy difícil. Eso no es nada fácil. Así, y puede caer uno en la tentación de también sentirse cómodo y tener una continuidad y seguir insistiendo en algo. Pero yo pienso que desde que uno arranca tiene que tener muy claro la posibilidad de una terminación de una relación y de un contrato y la forma como haría esa transición. Eso tiene que estar muy organizado, inclusive contractualmente y operativamente desde el inicio de una relación. Pasa en el banco que son relaciones de muchos años y que seguramente eso no se contempló ni operativamente ni contractualmente cuando arrancó esa relación, lo que dificulta mucho más una transición. Pero hay veces que las organizaciones se tienen que dar el palo, el banco se tiene que dar el palo de hacer un alto en el camino y arrancar juiciosamente una nueva relación con unos nuevos jugadores, con unas nuevas skills que traigan herramientas y es la única forma de ir, o es una de las formas de ir mejorando en los servicios que nos están prestando. Yeah, sure.
Another principle? Or? Not necessarily another principle, but Principio, sino que cuando se llega a una situación en donde ya es demasiado tarde, a lo que me refiero es que ya se ha invertido su tiempo, sus recursos y dinero en establecer esas relaciones. Entonces siempre se debe ver la gestión de la relación de una manera muy proactiva, con el fin de evitar ese tipo de casos en donde tiene que agravar los lazos con alguien, porque no sé, es una situación en donde nadie gana, ¿no? I'm a lawyer. Yo soy un abogado y pues obviamente el tema legal es muy importante en estos tipos de discusiones. No es lo mejor ser un abogado cuando uno sabe que no está muy popular en el ambiente. Y la pregunta que iba es, y lo han mencionado, los contratos, los contextos legales, how important is to have all the requirements in a legal agreement, or you can leave a door open for innovation, you know, fixing prices, that kind of elements. Is it you need to have it all in the agreement, or you can avoid that kind of restrictions? well, that depends, Santiago. How much time do you have dedicated to contract negotiations? And especially when you get lawyers involved, it could go on for years, which really counters what you're trying to achieve with any organization, right? You don't want to end up spending 3-4 years contracting when you could actually operationalize and realize the value of outsourcing partners. So, I mean, from a lawyer's perspective, it's absolutely important to have all of the terms, all the scenarios, all the service levels defined. But I think for me, it's even more important from an operational and tactical perspective to have whatever terms that are defined that are in the contract to make sure that everybody understands what they are. So in my experience, there were select people that were part of the contract negotiations and that innately understood what those terms were, right? And what some of the penalties were that built into the contract. But unless you have the operational people who are really your eyes and ears on the ground that manage the outsourcing relationship on a day-to-day basis, also understand what those terms and penalties are, they're really not enforceable. So as much as you dedicate your time in defining your terms and conditions within a contract, you have to also make sure that there is communication and transparency of those terms to everyone that's involved, every stakeholder, to make them effective. Juan Ramiro, en el tema que está diciendo G, el tema de comunicación con sus proveedores, con la experiencia que han tenido, uno sabe que ha cambiado las posibilidades de ver ese aliado en tiempo real. A veces lo pueden tener fuera del país, a veces lo tienen en algunas partes que tienen diferentes culturas. ¿Cómo manejan ustedes la comunicación con tanto proveedor para que realmente sea oportuna y tengan eso como parte de la experiencia adecuada? Eso es del día a día. Como les contaba ahora, nosotros tenemos unas personas que llamamos administradores de la relación y ese es el contacto en el día a día que tenemos con nuestros aliados. Es un papel fundamental mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo, no siempre y únicamente en el caso del servicio y cómo está evolucionando el servicio, sino en otros frentes. También tenemos un área como la de gobierno que tiene otras actividades que ayudan en estos temas de comunicación llamadas generales. Tenemos boletines donde enviamos cada 2 meses información relevante a las compañías y a los empleados de las compañías. Y otra serie de actividades claves para mantener informados a nuestros aliados. Por ejemplo, algo que últimamente estamos haciendo es compartirles la planeación estratégica de la organización. Tenemos foros donde los invitamos y les contamos hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros estamos esperando a corto, mediano y largo plazo. Porque creemos que la comunicación permanente, el compartir toda esta información es clave para lo que nuestros aliados nos puedan ofrecer. Entonces el tema de comunicación es fundamental y como te digo lo hacemos a través de otros canales como boletines, como la misma página web, como otro tipo de actividades o directamente con el administrador de la relación que es el que tiene en el día a día esa responsabilidad de estar retroalimentando a ese aliado en cómo va con su servicio. What was your experience in that matter in terms of Time Warner?
So just to chime and agree with what Juan has just shared, I think there are multiple channels and multiple facets of communication. Canales y facetas de comunicación que son debidamente importantes. Creo que algo efectivo es mantener la constancia en la comunicación, sea un boletín semanal o mensual, una carta de noticias mensual o un tablero semanal. Hay que ser muy consistente. Y el mensaje y el contenido debe ser priorizado porque hay ciertas métricas en outsourcing que se pueden compartir y serían más creíbles que otras. Y mientras el programa de outsourcing madure, la priorización va a cambiar también. Entonces, he visto que si se mantienen informes consistentes, facetas distintas en todos los aspectos de la organización y si es información constante y los proveedores y aliados saben qué están ofreciendo y qué están compartiendo y si reciben retroalimentación, también me parece muy práctico. Si usted le preguntara cuál es el principal error que se comete en la gobernabilidad de los contratos de outsourcing, ¿cuál sería? Desde el punto de vista del cliente. Los proveedores están listos a ayudar siempre, están todos con el mejor de los ánimos, pero ¿cuál serían los errores más comunes o el top que usted considera que comete uno como cliente? Como cliente en el gobierno de los proveedores. Debe haber varios. En nuestro caso, yo diría que no exista una coordinación entre las distintas áreas de la organización, específicamente con abastecimiento por parte de los administradores, y que estos administradores se dediquen solitos a llevar una relación y a crecer en un servicio que más tarde se nos puede convertir en un problema. Nos ha pasado cómo un administrador empieza a crecer en servicios, no consultando con el área de abastecimiento. Contrata cosas o pide servicios que no están contractualmente definidos, no están acordados los precios. Pide servicios que a lo mejor ya tenemos con otro tipo de proveedores y que podíamos generar algún tipo de sinergia. Entonces creo que un error grave en una relación con los aliados es que no haya una suficiente coordinación entre las distintas áreas que son fundamentales para manejar a nuestros aliados. Bueno, para que sea esto más despierto, porque son las 3 de la tarde, yo a las 4, día siguiente, ¿alguna pregunta de los que están aquí que quieran hacer y aprovechar? Arrancamos por allá. Mari, ¿me ayudas con el micrófono? Aprovechen, porque aquí tenemos dos grandes jugadores para sacarle jugo en este espacio. Buenas tardes. Como proveedor de servicios, con mucha frecuencia me encuentro que la compañía que está contratando no tiene plenamente definido el alcance de lo que quiere contratar. No obstante, inicia una relación contractual y nos vamos ajustando a esas necesidades que son crecientes por lo general. ¿Cómo se ajusta en la experiencia de ustedes el gobierno en ese tipo de situaciones, el gobierno de un contrato de outsourcing en ese tipo de situaciones? Si quiere la resume otra vez, porque para efectos prácticos es el tema del inicio sin tener conocimiento. Ok. Con frecuencia, cuando se está contratando el servicio, el alcance no está plenamente definido, pero no obstante inicia una relación contractual. ¿Cómo se maneja el gobierno en ese tipo de situaciones, el gobierno del proveedor en el contrato de outsourcing? Run away. Si quiere hacemos dos y las pasamos para que nos quede más fácil el micrófono. Allá había un señor con la mano. No, I was just kidding. No. One more question, then we get back. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta focalizada. En el caso nuestro, somos parte de esos proveedores. Y voy a tratar que sea muy técnica, pero quiero hacer la aclaración en el siguiente aspecto. Frente a los proveedores y terceros, el tema de la información, el intercambio, el flujo de los datos, la información, ¿qué tipo de controles
vienen desarrollando para mitigar o controlar el riesgo de una pérdida, fuga, suplantación de la información con respecto al core de negocio que se le suministra el tercero o el proveedor? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo controlan si hay una póliza de seguros? ¿Transfieren el riesgo? ¿Cómo es el control de la información o de la data que le procesa el tercero con respecto al core de negocio que están tercerizando? Si quieres ya se pusimos a hacer ejercicio. You want to go first? No, I think that's actually a question I'd love to hear. En la pregunta de Diego, nos pasa frecuentemente cuando estamos iniciando relaciones, iniciando servicios que seguramente con claridad no tenemos claro el alcance. Arrancamos con un modelo operativo, con un tipo de negociación, ciertas tarifas, y nos damos cuenta en el camino que no era exactamente y que tenemos que ir cambiando. Ahí lo único que nos queda a nosotros es la flexibilidad y la confianza en que nosotros podemos ir ajustando todo ese modelo operativo y todos los contratos y todas las tarifas. Si nosotros arrancamos en algo con esas dudas, con esa incertidumbre, es un trabajo de relación de largo plazo que nosotros tenemos que sostener e ir ajustando en el camino. Yo no creo que haya una fórmula para uno corregir todas esas situaciones, más allá de sentarnos a conversar y tener la confianza en que vamos a llegar a un acuerdo. No sé si era exactamente esa la pregunta. Sí. Sí, yo creo que la confianza es lo que debe regir esa relación y esos arreglos que haya que hacer en el camino. Y sobre la otra pregunta, es un tema delicado, la información que nuestros aliados puedan estar manejando para prestarnos un servicio y que la requieren para prestarnos el servicio, en muchos casos es un tema riesgoso, se pueden presentar temas de infidelidad y nosotros lo manejamos yo creo que desde dos puntos de vista, contractualmente, con las pólizas que nosotros exigimos, con las responsabilidades que asignamos, claramente cuál es nuestra línea, hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llega nuestro aliado. Y yo creo que el otro tema es ya tecnológico, cómo herramientas tecnológicas nos ayudan a cerrar esas brechas y a que la información que va nuestra y de nuestros clientes hacia los aliados cuando la requieren, pues sea exactamente la que se requiere para prestar el servicio y no tengan acceso a otro tipo de información. Pero es un tema delicado y pasa por el tema contractual, por el tema de pólizas de seguros que recientemente están llegando, inclusive temas de infidelidad, pero tecnología, contratos y pólizas de seguro creo que serían las respuestas. So starting with the first question about being engaged with a buyer who is unsure or immature in their process outsourcing, I think as a supplier, if I was a supplier, I would actually think of that as a good opportunity because you've been invited into the room to provide thought leadership on what that relationship should look like and can look like, and you're looked upon as an expert in that arrangement. So you can turn that around very easily to provide not only expertise in what you think would be good for the buyer, but also helping to prioritize their objectives in what they're trying to get out of the outsourcing arrangement. The second question in regards to data privacy, I think in the entertainment industry, it's a little different than obviously in the banking industry. In my experience, working with a US-based company, you always started with an NDA, a non-disclosure agreement, but that's really just a signature on a piece of paper, right? At the end of the day, if you are handling very sensitive data, you have to approach it on a case-by-case basis, and it's a situation that involves bringing in your risk management or your chief information security officer, because you really need to
categorize or classify the data that you are looking at and that you are deeming as necessary to share with your provider. If there is highly sensitive data that is deemed to be required to be shared, then there has to be some sort of an arrangement that is made with risk management sign-off so that they are comfortable enough in okaying or providing the approval that you're going to need. In my experience at Time Warner, we were very clear that we never shared our movies, our content in terms of what we produced. Those never left the gates. But there are certain business information, that were declassified that we were deemed as okay to share. So no one single bullet, there's no one solution that fits all, but when you're talking about data that is critical to a business, and it could be a matter of, strategic importance, you have to handle it very carefully. Sí. Yo agregaría algo. Nosotros nos ocupamos mucho de los temas contractuales, nos desgastamos en tener claramente establecidas las cláusulas, las sanciones, los acuerdos de servicio. Y yo diría que en la experiencia en el banco, pocas veces, contadas yo creo que en una mano, hemos tenido que recurrir a un tema contractual. Si nosotros estamos hablando de relaciones de confianza, de relaciones de largo plazo, termina uno más fácil arreglando los temas de una manera comercial que recurriendo a temas de contratos o inclusive de pólizas. Entonces, es fundamental tener el apoyo de temas contractuales, pero en relaciones como las que el banco maneja a largo plazo, pesa más la confianza y la relación que nosotros tenemos. Parte de lo que hemos hablado, me quedo siempre confundido con dos micrófonos, es el tema de la estrategia. ¿Cómo pasa uno de la estrategia y la táctica? En el banco uno puede estar obviamente pensando todo el crecimiento latinoamericano que tienen y detrás de eso llegar a expandirse en diferentes latitudes. ¿Cómo pasa eso a la táctica, la lógica que a veces no hay esos proveedores con la misma capacidad de llegar a una renegociación de la relación porque se creció el cliente y está llegándole a otras geografías? ¿Cómo logra uno tener ese manejo? Porque finalmente vienen retos de crecimiento que tiene que buscar otro actor en la ecuación. Como decíamos ahora, la comunicación y el compartir la estrategia de la organización hacia dónde va es un pilar fundamental para que nuestros aliados miren las capacidades que tienen y lo que tienen que desarrollar. Si no se logra que por sí solo el aliado logre lo que nosotros estamos esperando, podemos recurrir a alianzas, como dos inclusive competidores pueden unirse para complementar los servicios que la organización está esperando. O tener temas de innovación, eso es fundamental, las alianzas que se puedan tener o los desarrollos que las compañías puedan lograr con la información que nosotros les damos. Ahora pues la tecnología está mandando la parada y yo creo que ayer me contaba compañero que hablaban de lo que va a ser los outsourcing en el futuro, cómo la tecnología seguramente va a reemplazar muchos de los servicios que hoy se están prestando por grandes corporaciones. Yo creo que el desarrollo y el apoyo a los emprendedores también es una forma de lograr las metas que las organizaciones tienen y que hoy puede que haya empresas que no logren todo lo que nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la pregunta? Digamos, hay varios proveedores y estás expandiendo el negocio. A veces se extienden a otras latitudes y ya se tiene un proveedor, pero ese proveedor no puede llegar al mismo punto, a la misma velocidad que se requiere. Hay que evaluar todos estos factores. ¿Cómo puedes lidiar con estas relaciones coexistentes e innovar, tener un aliado estratégico, trabajar con otro al mismo tiempo? Si entiendes la pregunta, es cómo puedes manejar los proveedores que no pueden mantenerse al tanto con el crecimiento que tienes. Pues yo regresaría al comentario previo que dije sobre ser más proactivos, porque
repito, cuando uno está en una situación donde ya has reconocido que un proveedor no está ofreciéndote el valor que esperas de ellos, pues ya es un poco demasiado tarde porque ya has ido por esa vía y regresar de ahí toma mucho más tiempo y esfuerzo para irse atrás. Yo creo que es importante tener un programa de gobierno en el cual sea una evolución continua, y a lo que me refiero con esto es que se requieren medidas que de forma continua miden el valor que se está recibiendo de los proveedores y poder mapearlo con las metas estratégicas. Debe ser un esfuerzo continuo, ya sea un ejercicio mensual, cuatrimestral, pero debe estar incorporado en el programa porque eso te permite recalibrar las metas y directrices del programa, y por medio de este ejercicio pueden tener la oportunidad de identificar los proveedores potenciales que quizás no estén ofreciendo el valor al mismo ritmo que otros, o si no están cumpliendo sus metas lo podrán ver en este ejercicio de medición continua. Gracias. Cuando una compañía tiene todos los procesos en casa, pues tiene una cultura de compañía, ¿verdad? Que cubre todos los actores y pues la estrategia es mucho más fácil de comunicar. Cuando se saca un proceso en el governance, ¿existe alguna injerencia entre las compañías de cómo se deben manejar las culturas de las compañías, cómo se deben manejar los tratos con la gente? ¿O es algo que se convierte en un solo negocio de productos y servicios? En nuestro caso, no sé si todos conozcan, hace unos años nos dimos a la tarea de convertir la filosofía del banco en una banca más humana. Como yo decía al principio, ¿cómo lograr eso con los aliados cuando la gran mayoría de los servicios de cara a nuestros clientes están en manos de los aliados? Entonces, en el pasado uno era muy temeroso de involucrarse en las culturas de las compañías que nos prestaban los servicios, pero hoy se hace clave que nosotros podamos tener esa cercanía y ese compartir y ese, por decirlo de alguna manera, enseñarles qué es lo que nosotros queremos, cómo estamos manejando nuestra cultura, cuáles son las actividades que hacemos con los empleados, qué es lo que estamos buscando, y tratar de que ellos, por lo menos en los grupos que nos prestan servicios, hagan lo mismo. Nosotros lo hacemos con frecuencia con aliados como el Contact Center, como los aliados que hacen todos los temas de conciliación. Les transmitimos todo lo que nosotros queremos, porque es fundamental. Yo no puedo tener en el banco una cultura de una banca más humana, con unos valores de cercanía y respeto, si un tercero, que es el que está llamando a alguien que tiene unas dificultades económicas, no actúa de esa manera. Entonces sí tenemos que tener un relacionamiento tal y una coordinación y una integración tal en temas culturales que tenemos que trabajar de la mano. Pues esa pregunta sobre la cultura es muy interesante porque probablemente podríamos hacer una sesión de 1 hora completa sobre ese tema, pero yo creo que de mi experiencia, Time Warner quizás siendo un poco inmaduro en la esfera de la tercerización y ha ido creciendo con el tiempo. Lo que era importante para nosotros era la conciencia cultural. A lo que me refiero con esto es la diferencia en las culturas. Así que todos los proveedores de outsourcing estaban basados en la India, así que lo que esto quiere decir es que cuando uno está interactuando con sus vendedores, estás lidiando con personas de una cultura muy diferente. Para mí personalmente, como gerente de programa de gobierno, era vital que yo comprendía las diferencias en la conversación de este-occidente y las diferencias. Hay un gerente con el cual yo hablaba cada 2 semanas, algo así, y él era el gerente basado en la India. Y cada 2 semanas yo le decía, bueno, necesito X cosa de ti, estos son los entregables que necesito recibir, estos son los objetivos que queremos cumplir. Y ese es el plazo, es un plazo
difícil, ¿qué opinas? ¿Esto se puede hacer? Siempre me decía que sí, nunca me dijo que no. Pero claro está que cuando llegaba la fecha, el plazo, no siempre recibía los entregables que necesitaba. Y lo que me di cuenta con esa experiencia frustrante era que tenía que reconocer que en la cultura india no eran capaces de decirme que no. Así que lo que sea que yo les preguntara, ellos sentían la obligación de decirme que sí, aunque no sintieran la confianza de que me lo pudieran entregar. Así que cuando me di cuenta de esto, pude tener una conversación muy diferente con el gerente y le dije, yo te doy permiso para cuestionar mi autoridad, necesito que me digas, que seas honesto conmigo, porque si no me dices que no puedes cumplir con esa fecha, pues realmente me vas a perjudicar y es una falta de respeto. Cuando yo utilicé esas palabras, se prendió un bombillo y lo entendieron y después de eso tuvimos una relación muy productiva que era basada en una realidad. Si yo necesitaba algo y no lo podían suministrar, me decían por qué. Claro que no era suficiente simplemente decir que no, me tendrían que explicar por qué no, cuál sería la duración y cuál sería su fecha de entrega más realista. Creo que a medida que uno crece en su madurez de tercerización y las relaciones, uno tiene que ser consciente de las variaciones entre culturas y que eso va a afectar cómo interactúas con esa persona con la cual vas a tener que trabajar muy de la mano en una relación, una alianza. Un punto que es muy importante y es que en Colombia tenemos la teoría de se le tiene, ¿no? Aquí no hay problema, no le medimos hechizo o lo que sea, pero se le tiene. Y iba a la siguiente pregunta, no sé cómo van a traducir el se le tiene allí, pero para efectos prácticos es la capacidad de los proveedores de decir no puedo. No lo puedo hacer y pues debo pasar esta. En la experiencia que ustedes han tenido, y G ya mencionó algo, el tema es más cultural por países, por la madurez de las compañías, por ese temor a decir, pues no lo tengo en este momento, pero deme 5 minutos y yo le invento algo que se lo voy a hacer muy parecido. ¿Les ha pasado eso en el tema? Y la otra pregunta adicional es muy relacionada, el tema de confianza es tan importante para poder llegar a manejar estos procesos, que es crucial para ustedes tener a ese proveedor in situ o la lógica de la tecnología les permite manejar esas dos realidades. O sea, son dos preguntas. La primera es el tema cultural, de cómo romper eso, si es por madurez, por inexperiencia, por desconocimiento, o porque sencillamente les da miedo perder este gran jugador que es Time Warner o Bancolombia, y entonces por ahí pico para poderlo tener. Y la otra que les estaba mencionando. Y ya nos quedan 3 minutos por si... Sí, sí nos ha pasado. Yo no sé si... Es más el deseo de nuestros aliados o proveedores de acompañarnos en lo que nosotros le estamos pidiendo, que en muchas ocasiones se han lanzado con servicios, a construir servicios de acuerdo a nuestros requerimientos. Han salido bien algunos ejercicios, otros han fracasado, pero yo creo que eso es parte del crecimiento de cada uno, de lo que puede aprender uno cuando solicita algo y los aliados cuando se comprometen con algo. En ese tema yo creo que hay mucho por hacer a prueba y error y no creo que esté malo que los aliados se metan a ensayar y a construir y arriesgarse a hacer cosas de la mano de lo que nosotros estamos pidiendo. Y la segunda pregunta era... Si lo quiere tener in situ el proveedor, o el tema de tecnología también ayuda, o hay un tema de equilibrio ahí. Depende del servicio también. Hay cosas que definitivamente pueden estar en cualquier sitio del mundo. Hay otras que sí es preferible tener una mayor cercanía y un mayor control de ese tipo de servicios. Pero depende básicamente de las competencias y el tipo de servicio que tenga el proveedor. Some comments about that? Or? Yeah, no, I would agree with what he just said. ¿Cuál fue la primera pregunta? Era más para el lado colombiano en cuanto a qué tanta madurez se puede decir y poder decir que no. La cultura de Estados Unidos uno dice que no. Pues mis sugerencias desde la perspectiva del comprador hacia el vendedor es decir, bueno, véanlo como una oportunidad.
cambien la conversación para que no sea una situación de sí o no, sino más bien, bueno, comprendemos lo que ustedes necesitan, aquí es lo que creemos que les podemos entregar, pero si quieren que les entreguemos dentro de las limitaciones que acabas de especificar, estos son los riesgos inherentes que tienen que asumir, ya sea que tengan que ver con que la solución no sea tan eficaz como podría ser. Bueno, creo que pues, ha sido bastante útil, podemos dedicarle mucho más tiempo, sin lugar a dudas, es un tema que nos interesa mucho, de las dos caras de la moneda, en la lógica que queremos precisamente mejorar esa relación de governance que es tan difícil, que tiene tantas aristas. Les agradezco a Gilla, Juan Ramiro, por toda esta cantidad de información e insight, estupendo poderlos tener aquí en Cartagena y creo que pues obviamente el aplauso es lo que ameritamos acá, para las gracias.